Cada mañana debiéramos tomar nuestra Biblia, una devoción personal con Cristo, para poder crecer espiritualmente. Algunos quizá por hábitos preferimos la noche, otros quizá por alguna otra actividad lo hacemos a mediodía. Sin embargo, mis estimados, agradecemos que en esta noche usted nos brinde el tiempo, pero le invitamos para que también usted pueda tener su devoción personal en donde quiera usted esté cada día. Esta noche la lección que hemos de aprender, van a ser muchas. Lo haremos a través del libro de Números y le agradecemos que nos brinde esta oportunidad de en conjunto gozarnos en la palabra de Dios. El libro de Números habla y clasifica a Moisés con una sola palabra. Esta noche yo le pediría, piense por un momento, ¿qué palabra lo define a usted? Sé que la definición que vamos a dar de nuestra persona es por la frecuencia de los actos que hacemos. Al mismo tiempo, si le pido, ¿puede definir con una persona con una palabra a la persona que más frecuenta? Si usted es casado, es casada, entonces rápidamente va a decir cómo es el esposo o la esposa. Si está estudiando, me podría decir cómo es el amigo o la amiga. Sin embargo, mis estimados, muchas veces podríamos clasificarnos como alegres, dinámicos, pero también podríamos decir enojones, intolerantes, groseros, amables. Pero escuche bien cómo define el libro de Números capítulo 12 a Moisés. Dice de la siguiente manera: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y es que, mis estimados, la palabra manso, de mansedumbre, hoy en día es difícil de poder encontrar. La vida nos ajetrea y con esto quiero decirle que no es que Moisés tuviera una vida más tranquila. Solamente le digo, yo no sé si usted ha dirigido en algún momento un grupo de trabajo, un grupo en la familia, un grupo escolar, pero no es fácil dirigir. Moisés dirigía a más de 2 millones de israelitas que eran quejumbrosos, pero la Biblia lo define a él como una persona mansa. Piense por un momento, ¿cuál cree usted que eran los actos que Moisés tenía para con el pueblo? Y la lección más importante de este fragmento de la historia es que entonces Dios dice de la siguiente manera: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Algunas veces sé que usted y yo nos preguntamos, ¿y cómo es Dios? La Biblia lo describe. Sin embargo, ¿por qué no puedo ver a Dios? ¿Por qué no se presenta a Dios? ¿Por qué no se manifiesta Dios en mi vida? Mis estimados, el hecho de que Moisés fuese una persona que controlaba su carácter practicando la mansedumbre, le da el enorme privilegio de poder ver cara. En este caso sabemos que vislumbra la presencia de Dios. Cuando subía al monte Sinaí dice que su rostro venía resplandeciente y sin duda alguna Dios habló con él directamente. Esa característica de Moisés, mansedumbre. Usted y yo lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Cuando Jesús venga, los justos, los salvos, dice que tendremos una transformación en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, porque no podremos entrar imperfectos al cielo. Lo haremos físicamente, es un resumen express. Sin embargo, mis estimados, toda la Biblia nos invita a una transformación en nuestro carácter. ¿Vamos a tener semejante fisonomía? Sí. Sin embargo, mis estimados, el carácter es la preparación que debemos tener usted y yo para poder estar en el reino de los cielos. Moisés tenía esta parte de mansedumbre y entonces es elegido por Dios, dice este verso, que para hablarle cara a cara y para hablarle claramente. Sin embargo, mis estimados, en el capítulo 13 dice de la siguiente manera: y Jehová habló a Moisés. Ahí ya está diciendo claramente cómo es que Dios ya se manifestaba con Moisés. Le dice: envía tú
hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Aquí hay dos encomiendas rápidamente. Número 1, Dios ya le habla de frente a Moisés. Número 2, le da una promesa. Mira, manda a tus hombres que vayan a reconocer cómo es Canaán, que yo se las voy a entregar. Yo no sé qué hace usted cuando Dios le habla. Hoy en día Dios no nos habla directamente como lo hacía con Moisés, pero lo hace a través de su palabra. Y entonces muchas veces le voy a ejemplificar. Dios le dice a usted, mira, debes comer frutas, legumbres y leguminosas. Y nosotros, como el pueblo de Israel terco y necio, decimos, no, yo quiero carne. Y Dios dice, bueno, está bien, te voy a dar un poco de carne. Pero Dios le manda codornices al pueblo de Israel y nosotros todavía ignorando sus escrituras, no porque no lo sepamos, sino porque no lo queremos aceptar. Solemos ser rebeldes y entonces decimos, me como todo lo que se me antoje y al mismo tiempo me bebo todo lo que conlleva. Y todavía nos justificamos en algún texto que por ahí dice que nadie nos juzgue. Mis estimados, este preámbulo lo considero y lo comparto con usted por el siguiente objetivo. Dios le da una instrucción directa a Moisés y le dice, mira Moisés, manda a tu gente, yo les voy a entregar la tierra. Cuando las personas somos obedientes a lo que Dios nos envía, Él cumple sus promesas. Pero Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí esta enfermedad? Es un ejemplo. No reflexionamos que tiempo antes nuestra alimentación no fue acorde a la palabra de Dios. Y aun cuando lo hacemos, debemos recordar que estamos en un mundo que está en guerra. Y no es solamente una guerra bélica como la que vemos en el noticiero, sino que Satanás también hace su trabajo. Sin embargo, mis estimados, esta parte de la lección que yo quiero que usted pueda comprender esta noche con su servidor, es que en el verso 3 dice de la siguiente manera, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Una característica de una persona con mansedumbre es que es una persona obediente a los mandatos de Dios. Y qué tremendo, mis estimados, porque como seres humanos hay muchos que en estos días nos peleamos, que sí me puedo comer eso, que no me puedo comer esto, que me puedo beber esto, que no me puedo, que debo hacer esto, no, que no lo debo hacer. Mis estimados, afortunadamente la palabra de Dios no depende del pensamiento humano. La palabra de Dios es precisa, no se contradice, a veces porque ignoramos o no investigamos, nosotros nos contradecimos. Primer aspecto, mis estimados, Moisés no cuestiona, Moisés no le da opiniones a Dios, Moisés es simplemente un siervo obediente y entonces desde el desierto de Parán le dice a los hombres, vayan porque así lo ha pedido Jehová. Moisés muestra obediencia, hay una promesa, y entonces me adelanto en el mismo capítulo 13 y dice de la siguiente manera, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev, y subid al monte, observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso. ¿Cómo es la tierra que habitan? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o son plazas fortificadas. Escuche muy bien esto, verso 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Los siervos también son obedientes. Moisés obedece al mandato de Dios de enviar hombres, les amplía lo que tienen que ver, lo que tienen que analizar, y los hombres también salen obedientemente al mandato. Dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Mis estimados, el número 40 en la Biblia lo encontramos muchísimas veces. No hablaremos de esa pauta, pero quiero decirle algo. Esas personas fueron a hacer la tarea de estar observando, pero no hicieron la tarea a medias. 40 días estuvieron allí
para poder observar cómo vivía la gente, de qué tamaño era, cómo era la ciudad, todo ese parámetro de absorción. Esto da un ejemplo que esos otros siervos, los que fueron de espías, eran personas dedicadas. No llegaron a hacer su trabajo. Mira, ya viste las tiendas, vente, vamos a comprar. O ya viste aquello. Mis estimados, su objetivo era primordial, lo respetan y lo hacen bien, por eso hablan de 40 días. Personas dedicadas. Sin embargo, mis estimados, cuando regresan a la congregación, les dicen de la siguiente manera: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Una descripción, mis estimados, de todo lo que estaban observando en este segmento. Sin embargo, dice el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb escucha la descripción, es otro líder, y dice: ya, no hablen más, vamos por esa tierra. Caleb confiaba en la promesa que Dios le había hecho. Sin embargo, mis estimados, vean lo que dice el siguiente verso. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Vuelvo a recapitular. Dios ve que Moisés es un siervo manso, y entonces dice: voy a hablar cara a cara con él, sin símbolos, sin figuras, claramente. En esa claridad le dice: Moisés, por favor, envía hombres a Canaán, porque yo les voy a entregar esa tierra. Moisés, obediente, atiende a ese mandato de Dios, envía a las personas, y entonces, después de este segmento, regresan observando y declarando todo lo que habían visto, siervos dedicados. Sin embargo, Caleb dice: vamos a conquistar la ciudad, y las personas dicen: no, porque son más fuertes que nosotros. Caleb dice: porque podremos más nosotros que ellos. Yo no sé qué sucede cuando usted se encuentra un fragmento de la palabra de Dios, una promesa, porque debo decirle que una realidad hoy en día es que todos queremos reclamar las promesas de Dios, pero pocos estamos dispuestos a cumplir la condición de esa promesa. Satanás mismo se le presentó a Jesús en una de las tentaciones del desierto, y eso fue lo que le dijo: lánzate, pues escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. Jesús le contesta: al Señor tu Dios no tentarás. Mis estimados, hay cosas importantes que debemos entender. Casi todas las promesas que están en la Biblia son condicionadas. Reclamar la promesa sin llevar a cabo la condición es un error como el que estamos viendo aquí. Porque los hombres decían: no vamos a poderlo conquistar, son más fuertes que nosotros. Caleb dijo: podemos más nosotros que ellos. Uno tiene confianza en Dios y el otro contradice a lo que dijo Dios. Mis estimados, y este es un factor muy crucial. Hace tiempo leía un fragmento de las personas que estuvieron en los guetos de la Segunda Guerra Mundial, y alguien dejó escrito en la pared: la única cosa que yo quisiera es conocer a Dios para maldecirlo en su cara. Y usted puede encontrar muchas personas que tienen expresiones semejantes. Lamentablemente es porque siempre solemos reclamar solo la promesa, pero no estamos dispuestos a cumplir la condicionante.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Verso 2, capítulo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Todos conocían la palabra de Dios, todos habían visto los milagros de Dios al abrir el mar rojo, pero no todos confiaban en Dios. Mis estimados, hoy la sociedad dice amar a Dios, conocer a Dios, pero cuando se trata de retos, de desafíos, de cumplir su voluntad, ahí podemos ver quién realmente confía en Dios. En su palabra hay muchos mandatos, muchas solicitudes, y es triste cuando nuestra naturaleza humana declina por nuestra comodidad o nuestras propias convicciones antes que la voluntad de Dios. Estos chicos dijeron: híjole, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y como el tiempo es breve, mis estimados, verso 23, Dios se los concede. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado lo verá. Aquí hay otra lección tremendísima. Dios dio la promesa, Dios iba a dar el cumplimiento. Somos incrédulos, no hay cumplimiento. Cuidado con lo que pronuncias, porque también Dios lo puede permitir. Ojalá muriéramos en el desierto, ojalá muriéramos en Egipto, y Dios se los concede. No verán la tierra. Mis estimados, siempre hay consecuencias a nuestras acciones y a nuestras palabras. Sigue avanzando la historia, y entonces dice que el verso 4, decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mis estimados, confiaban más en sí mismos que en Dios. La lección de esta noche que quiero compartir con usted es que debemos aprender a obedecer la voluntad de Dios. Le vamos a pedir salud, le vamos a pedir dinero, le pedimos felicidad, le pedimos tantas cosas a Dios, pero poco entregamos de acuerdo a su voluntad. Estas personas, siendo de alguna manera obedientes en un inicio, vieron que las cosas se complicaban y renegaron de Dios, e incluso proponen ahora otra solución. Mejor vamos a designar un capitán y que nos regrese a Egipto. Dice el verso 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Mis estimados, ¿qué representa esto? Antes de responderle, yo no sé qué hace usted si es padre o madre cuando sus hijos lo hacen desatinar y dicen sandeces y todo lo que conlleva lo contrario a lo que usted piensa o dice. Pero aquí tenemos otro ejemplo. Aarón y María se ponen a orar antes de hablar. Y es que muchos conflictos se evitarían si nosotros, antes de arreglar un problema, nos pusiéramos a orar. Este es el mensaje, esta es la ilustración, pero falta la aplicación. Después dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, rompieron sus vestidos. Ellos decían: vamos a conquistarlo hace unos momentos, y al ver la pesimidad de toda esta gente, ellos rasgan sus vestidos, se lamentan. ¿Cómo es que no podemos ir? Y dice el verso 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra donde fluye leche y miel. No sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Mis estimados, un contraste en la historia que ojalá usted pueda leer con calma, porque el tiempo siempre me consume. Pero mis estimados, qué tremenda lección. Un pueblo que sabía que existía Dios, pero no creía en Dios. Y
¿Qué error tan garrafal y tan gigante pudiera existir en nuestros días? Saber que Dios existe sin creer. Y es que de pronunciar la palabra yo creo en Dios, eso no es creer en Dios. Creer en Dios es aprender a obedecer todo lo que Él nos pide, todo lo que Él nos manda. Si nosotros justificamos por qué sí, por qué no voy a obedecer aquello, a que esto sí, mis estimados, seríamos como ese pueblo. ¿Usted conoce la historia? Toda esa generación rebelde no entró a la tierra prometida. Dios sí les entrega a Canaán, esa tierra donde fluye leche y miel, pero solo a la generación que confiaba en Él. Mis estimados, esta noche usted y yo tenemos la oportunidad de recordar que hay muchos estatutos, hay mandamientos que Dios nos pide, hay mandatos que Él nos solicita por nuestro bien y para nuestro bien. Obedecerlos es algo voluntario. Estas personas, mientras Josué y Caleb decían, vamos y tomemos esta tierra, la gente pensaba en apedrearlos. Solamente hay dos grupos. La historia no nos marca un grupo que se quedó a la expectativa y decía, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Es que no sé con quién irme o es que no sé si aquel está correcto? Solamente hubo dos grupos, los que confiaban en Dios y los que sabían de Dios, pero no creían en Él porque no obedecían lo que Dios había dicho. Esta noche es nuestro deseo y nuestra oración que cada día la meditación personal que tenemos en la palabra de Dios nos pueda aperturar la vista y podamos entender qué cosas nos pide Dios y agradecer que eso que nos pide siempre tiene una bendición sobre nuestra vida. Yo le dejo solamente esta reflexión, esperando que usted con calma pueda ver tantas lecciones que encontramos en las historias bíblicas y además de eso pueda también compartirlas. Gracias por habernos acompañado, que nuestro buen Dios le bendiga.